Bueno, aquí una breve introducción, un poco lo que decía Vicente, ¿vale? Realmente los cambios de reglamento que hemos visto después de las Olimpiadas son 4 cositas de redacción que las veremos al final. Los cambios importantes se hicieron hace 2 años, lo que pasa es que no los hemos aplicado. Aquí podemos ver un poco un diagrama de cuándo se hicieron los cambios, ¿vale? Aquí los tenemos digamos, en las temporadas en las que se hicieron los cambios, pero ¿cuándo se van a aplicar? Que las vamos a aplicar en 2012-2013, ¿vale? Importante de las medidas, el triple que se aleja, ¿vale? Son 6,75, estamos hablando de categorías junior y senior, ¿vale? El área que va a ser de forma rectangular como la NBA, el semicírculo de no carga, la línea de saque en el campo delantero y la regla de los 24 segundos. Sobre esto también haremos una anotación al final, ¿vale? Pásate ahí, ¿vale? Entonces, bien, línea de 3 puntos. Esto, nada, sencillo, la línea de 3 puntos que antes estaban 6,25 se aleja medio metro, ¿vale? Va a 6,75. Importante para los árbitros, esta zona de aquí ahora queda muy estrechita, ¿vale? Entonces estar muy atentos porque antes un jugador que recibía aquí y hacía una finta y amenazaba y hacía una salida abierta, pues nunca pasaba nada. Ahora se está produciendo mucho que pisan fuera, ¿vale? Lo importante es que el árbitro de cabeza venga hasta aquí. Siempre tiene que venir, pero ahora pues más aún porque se da una situación que antes no se daba, ¿vale? 6,75 el triple. De la misma manera, sobre todo al principio va a ser muy importante que los árbitros tengamos mucha comunicación visual para señalizar bien el triple a los oficiales, ¿vale? Porque nos vamos a encontrar con una situación de árbitro de cola que va a haber triples o va a haber situaciones de 2 puntos que antes eran triple a las que no estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, con calma, como siempre, nos miramos, marcamos y en caso de duda, pues le echamos un vistazo a los oficiales de mesa para marcar que el tiro es de 2, de 3, ¿vale? Eso es como siempre, simplemente recordar eso, medio metro para atrás, ¿vale? Vale. La zona, los que seguís baloncesto en televisión, la zona de la NBA ha sido así toda la vida, ¿vale? Rectangular. Nosotros lo que teníamos era un trapecio, ¿vale? Trapecio. Simplemente los 5,8 metros que hay aquí siguen siendo los mismos, ¿vale? 5,8, perdón, los 4,8, ¿vale? Pero los pasillos de tiros libres, bueno, pues ahora digamos que son perpendiculares a la línea de fondo. Las medidas, lo mismo, el pasillo de 0,85, 1 metro de profundidad, simplemente el aspecto es que es cuadrado. Y luego lo veremos después, aunque bueno, eso a vosotros no se afecta, que si está pintado tiene que ser de un único color. Bueno, eso es una chorrada, la verdad. Pasamos. Vale, el semicírculo de no carga. Esta regla sí que es importante, ¿vale? Esto es una norma que también en la NBA lleva bastantes años vigente y aquí en España en la CB algún año más y en LEP también, ¿vale? Entonces, simplemente va a estar a 1,25 metros del punto medio del aro, ¿vale? Y igual que el triple, empieza justo en la perpendicular del aro. Aquí hay 37,5 centímetros, ¿vale? Nada, simplemente esto son las medidas. Haceros a la idea del semicírculo de no carga, luego lo que es el criterio de su aplicación lo vemos un poquitín más adelante, ¿vale? Estamos primero mirando un poquitín los cambios en el aspecto de la cancha, ¿vale? Bien, la línea de saque. Antes cuando había un tiempo muerto en los últimos 2 minutos, evidentemente el equipo que recibía cesto, el saque lo hacía en la línea de medio campo, enfrente de la mesa de anotadores, ¿vale? Ahora, en vez de eso, lo que hace es irse a una línea de saque. La línea de saque está a 8,325, que simplemente es la prolongación del tiro triple, ¿vale? 6,75 más 1,575 que ya está aquí, pues 8,325, ¿vale? La línea de saque. Igual que hacíamos antes cuando se sacaba en los 2 últimos minutos que sacábamos enfrente de la mesa de oficiales, pues aquí igual, ¿vale? La línea de saque enfrente de la mesa de oficiales. Nada, sin más, saque a caballo, ¿vale? Y obviamente el saque solo se puede hacer hacia pista delantera, ¿vale? Solo hacia pista delantera. Si sacaran hacia pista delantera, pues sería violación, ¿vale? Bien, semicírculo de no carga. Esto sobre todo para los árbitros, ¿vale?
Semicírculo de no carga, básicamente a lo que se reduce es que un jugador defensor que se pone debajo del aro intentando sacar una falta de ataque, ¿vale? Pues no premiar esa, digamos, esa pasividad defensiva, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que si se produce una carga sobre un jugador que está dentro de este semicírculo, que coloquialmente sería una falta en ataque, pues si está dentro del semicírculo no se sanciona, ¿vale? Dentro del semicírculo, aquí hay una serie de... hemos pintado una serie de situaciones. Dentro del semicírculo es esto, ¿vale? Estos son los piececines del paisano, ¿vale? Tiene que estar dentro, con los dos pies dentro. Si está pisando con uno, está fuera. Si está pisando con los dos, está fuera. Si está fuera, pues está fuera. ¿Vale? Aquí, bueno, podéis ver las huellas, no tiene mucha historia, ¿vale? Y luego, un apunte a mayores, y es que la carga se tiene que realizar a través del semicírculo. Es decir, esto es el tablero. Si un jugador tiene un pie aquí, otro pie aquí, y la carga se produce de un jugador que viene, digamos, si esta es la línea de fondo, viene por aquí y salta hacia aquí, ¿vale? No se está haciendo la carga a través de la línea de semicírculo, con lo cual no se aplicaría el semicírculo. Hablamos de cargas tanto de jugador que está haciendo una penetración a canasta, como aquel que dobla el balón y después carga, lo que ha sido siempre una falta de ataque, ¿vale? Sí hay una situación que se sanciona la falta de ataque, y es cuando un jugador hace una carga para limpiar. Imaginaros un jugador que viene por aquí botando, aquí está el defensor, hace una carga, ¿vale? Se produce una carga en el pecho, que sería falta en ataque. Como el defensor está aquí, no la pitamos, pero lo único que pretende este jugador es hacer la carga, suelta el balón a un jugador que viene por detrás, una jugada de trailer, y acaba en bandeja. Esa falta sí se sanciona, ¿vale? Esto es un poquitín lo más complicado, pero no tiene más historia. Evidentemente hablamos de semicírculos de no carga. Faltas que se produzcan aquí, de un jugador que le da un manotazo a otro, en un rebote, que ya primero ya no sería una carga, en un rebote que empuja a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Son faltas y lo han sido toda la vida. Esto no significa que aquí los jugadores, vamos, que esto sea el semicírculo sin ley, ¿vale? Vamos, de no carga, no significa que aquí se puedan repartir cera a todo lo que quieran, ¿vale? No sé si alguna duda. Yo tengo una pregunta. Esto no se estaba aplicando en ninguna categoría inferior. Esto no existía, ¿no? Y esto ahora se va a aplicar en todas las categorías inferiores. Es que esto yo intenté buscar esta mañana la normativa autonómica y todavía no he encontrado nada. Teóricamente sí. Teóricamente sí. Evidentemente, esto, bueno... Deja hablar allí a... No. No, Richard o Javi, igual saben algo. No, pero sí. El 675... Eso es No, tampoco. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, 675 en teoría tiene que estar pintada la línea ahora a 675. Están pintadas en todos los En pabellones. todos los pabellones solo esa distancia. Por eso es para todas. Claro, yo tengo una carta de nivel de Castilla y León ahí con la moratoria de 2 años, pero creo que son los 24 segundos, luego las ponen. La moratoria es para los 24. Sí, correcto, eso sí. Es una cosa que a lo mejor hay gente aquí que el tema de normativa, de bases de competición, bueno, a lo mejor no, seguro que saben más que nosotros. Yo es que esta mañana he intentado encontrar y no he encontrado, ¿vale? Entonces, En los pabellones está pintado solo 675. Yo creo que infantil y cadete se va a jugar a 675 también, ¿eh? Eso sí. bien, una cosa, lo único, como os digo, sí, una cosa, espera un segundito. Esto, como os decía, os lo vamos a mandar. Cualquier cambio que se produzca en esto, os lo vamos a mandar también. Del mismo modo, si por ejemplo esta norma, que vais a un campo y no está pintada esta línea, ¿vale? Pues lo que no vais a hacer es coger una tiza, ¿vale? Se joda sin semicírculo no carga y se hace un informe, ¿vale? Sentido común, ¿vale? Si ahora mismo vais a un campo y no hay línea de 3, ¿qué haríais? Pues se jugaría sin triple y haríais un informe, pues esto igual, ¿vale? Jesús, ¿qué te Una duda a la hora de sancionar, vamos, de no sancionar en este caso las faltas en ataque. Sí. En una penetración o para doblar, lo que te referías antes está claro, pero si la situación es de un rebote de ataque, por ejemplo, el jugador de dentro carga para hacerse sitio y tirar, eso No es semicírculo ya. Eso ya no es una carga. o sea, es Exclusivamente la jugada en la que el jugador atacante va botando hacia canasta y se produce una carga
O sea, como antes ha dicho Silvi, la típica falta en ataque por Sí, cargar, contacto, o sea, solamente posición legal de defensa, contacto en el torso, solamente si voy a en penetrar o a doblar. rebote debajo de canasta y cargo para Grim Spike, eso se aplica como siempre, igual que siempre. Yo un comentario, si me permites, en el sentido de esta es la normativa que se aplica, para que nos entendamos, en España. ¿Y por qué digo esto? Es un mero comentario informativo. Esto es lo que se aplica, lo que vamos a aplicar aquí, obviamente, en León, en Burgos, en Valladolid. Esto es la norma que tenemos en la ACB para aplicarlo también aquí en la Liga ACB. Y el comentario es, si alguno de vosotros, que seguro que lo hacéis, veis partidos de la Euroliga por la televisión, en la Euroliga el criterio que nos han puesto este año es distinto, que quizá a lo mejor es más intuitivo, pero bueno, como ellos también tienen capacidad para poder poner alguna variación de normas, lo que la Euroliga dice es que todas las situaciones en las que el jugador está pisando la línea con un pie, en lugar de establecer que está fuera, como aquí, considera que está dentro. Es decir, en el momento en que un pie pise la línea, aunque el pie esté, imaginaros pues eso, que el pie está así o que está fuera y pisando un poquito la línea, consideran que está, he dicho, dentro del semicírculo. Con lo cual, si hubiese la carga esa, no se sancionaría. Entonces es una variación por si alguien mira la televisión y dice, oye, es que aquí están aplicando la norma de otra manera distinta. Es exclusivamente eso, para que lo sepáis, que la norma es distinta. ¿Vale? Sí, una cosa, esto que dice Vicente tiene un sentido, y es que esta situación, ya lo veréis, se produce muy poco, ¿vale? Muy poco, o sea, es que prácticamente nunca. un par de veces en toda la temporada, y no es exageración. A nivel de mecánica, un apunte para los árbitros: el árbitro de cabeza generalmente en esta situación no ve, ¿vale? Si el tío pisa o no pisa, porque suele estar aquí, ¿vale? Entonces, un detallito solo, simplemente este tipo de jugadas, quien de verdad lo ve bien, si estaba el jugador fuera o dentro, es el árbitro de bola, ¿vale? Bien, esto es lo que hemos ido hablando un poquitín, los diagramas de antes un poquitín explicados, ¿vale? Que el jugador debe tener ambos pies, esto es lo que decía Jesús, ¿vale? Que el jugador debe penetrar la canasta a través de la línea de semicírculo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que no se aplicará en las situaciones que sean de no carga, ¿vale? Incluyendo todas aquellas que se han producido entre la línea de fondo y el área del semicírculo, situaciones de rebote, donde se producen situaciones de contacto, ¿vale? Y, pues eso, evidentemente, uso ilegal de manos, brazos, piernas, etcétera, ¿vale? Regla de 24 segundos. Bien, aquí es lo que ha comentado alguno de vosotros, que yo me enteré esta mañana. Tema de 24 segundos, las otras normas sí que se aplican este año, y la regla de 24 segundos, entiendo que es debido a un tema económico, digamos que hay un periodo para adaptación. Esto significa que habrá campos donde se juegue con esta norma y habrá campos donde se juegue como se jugó toda la vida, en base a que tengan los dispositivos preparados, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a un partido de 24 segundos, pues a lo mejor en el chef el dispositivo de 24 segundos sí que permite volver a 14, ¿vale? Y en el hispánico no. Bueno, pues donde se pueda se tiene que jugar, y donde no, pues no. Importante, se avisa primero a los equipos: oye, vamos a jugar de esta manera porque hay, oye, vamos a jugar de esta otra manera porque no hay, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa este cambio de la regla? Esto lo único que hace es, para intentar favorecer el ataque, acorta la posesión, de tal manera que antes volvíamos a 24 segundos siempre que se producía un cambio de posesión de balón, obviamente, y cuando había una falta, ¿vale? Además hay otra serie de situaciones, como parar el reloj porque se ha lesionado uno del equipo contrario, etcétera, etcétera. Básicamente esto significa que cuando tú tengas que volver a 24 segundos en la situación en la que antes volvías a 24 segundos, si estás en pista de ataque, si hay más de 14 segundos en los 24 se deja como está, y si hay menos de 14 segundos se sube a 14, ¿vale? Hay una falta, sacamos banda en campo de ataque y quedaban 17, se mantiene en 17, no volvemos a 24. Si quedaban 7 segundos, en vez de volver a 24, volvemos a 14. Si esa falta se produce en el campo de defensa y quedaban 19, 20 segundos, se vuelve a 24,
¿vale? Si quedara menos de 14, que alguno dirá, es imposible porque hubieran sido 8 segundos, no, porque puede venir del campo de ataque porque dan el balón hacia atrás y hay una falta, se vuelve a 24, ¿vale? Esto aplica a campo de ataque. Aquí es un esquema, ¿vale? Simplemente es esto, que si es en pista delantera o en pista de defensa. En pista de defensa siempre va a 24, en pista de ataque si quedan más de 24, perdón, más de 14, menos de 14. Luego aquí hay un montón de preguntas después de una falta antideportiva, después de una técnica, eso viene muy clarito en el reglamento, pero si alguien tiene alguna duda que lo pregunte, después de una falta técnica, después de 24 segundos, etcétera, perdón, de 24 segundos, de una técnica, una descalificante, siempre hay 24 nuevos porque sacamos el medio campo, ¿vale? Pero bueno, simplemente pensar en la aplicación de esta norma cuando vais a volver a 24 segundos en pista de ataque, si ibais a volver a 24 segundos, aplicar esto, ¿vale? ¿Alguna duda? Que esto tiene más... Aunque existe la moratoria... Perdón, Juan, sí, tú. En los campos donde no haya, hay que hacer informes. Los campos donde no haya... No, porque hay una moratoria, o sea, la norma no se aplica todavía. Si existe, se aplica, y si no, nadie tiene obligación de aplicarlo, ¿vale? De hecho, si vosotros vais a un campo donde sabéis que se puede aplicar, pero los dos equipos dicen que no, que se juegue como antes, que paz y después gloria, ¿vale? Si los dos equipos quieren, ¿vale? Aunque existe la moratoria, existe la posibilidad de que sí que tengáis que aplicar esta norma en algún campo. Eso significa que esto es muy importante para los auxiliares y para los árbitros. Es decir, que tenéis que cogeros el reglamento y todo el mundo tiene que controlar cómo funciona esta norma. Porque claro, si tenemos que aplicarlo y resulta que no sé cuándo tengo que volver a 14 o cuándo tengo que dejarlo o tal, pues entonces tenemos un problema. Y casi diría que es más importante para los auxiliares que para los árbitros. Por supuesto es importante para los árbitros, porque tienen que saberlo. Pero el auxiliar que tiene que manejar el reloj de 24, el dispositivo de 24, con esta norma nueva, debe de saber cuándo resetear, cuándo no, etcétera, etcétera. Por tanto, el reglamento lo tenéis que mirar, estudiar y demás. ¿Vale? Y, bueno, luego os explicarán, no sé si la gente tiene el nuevo reglamento o no, pero luego os explicáis por lo que conseguir. Esta noche mandamos. ¿Alguna duda sobre esto? Esto tiene su cosa, ¿eh? Sí que es cierto que en el momento que, sobre todo los oficiales, hagáis un par de veces o tres, es un cambio más, es mecánico. Lo haréis y sin más. Y en el caso de que en algún momento, oye, tenía que haber vuelto a 24, no he vuelto, etcétera, etcétera, lo paramos en el momento y no pasa nada. Se llama al árbitro y continuamos, ¿vale? No tiene más. Lo único un inciso, yo no sé si alguno me puede decir, el León me parece que no hay ninguna cancha todavía que tenga... Sí, pero el Pabellón no va a jugar... No va a jugar. No va a jugar, pues hablo de equipos de Nacional para abajo, no hay ninguno que tenga... Ni el Liga cuando va a llenar, ¿eh? Benvibre sí. Benvibre, pero bueno, es lo mismo. San Esteban yo creo que no, ¿eh? Tampoco. El año pasado no, yo no sé si... El Palacio, solo el Palacio le da. Lo digo porque la duda venía que la preguntaron en Valladolid y tampoco la respondieron. Era en Junior, por ejemplo, cuando van al Campeonato de España y sí que juegan con 14. Entonces la gente, si va a ir al Campeonato de España, quiere haber jugado ya con ellos. La norma, ¿no? Claro, pero si no lo tienen, si yo por ejemplo voy al Chef a jugar, o sea, este fin de semana que es el Leones Forum, por ejemplo, y llegan y los dos se ponen de acuerdo y quieren jugar con 14 manuales, como estaban en el Lepore jugando al baloncesto León hasta hace poco, ¿quién es nadie para decirles que no, bajándole manualmente, ¿sabes? Eso lo preguntaremos y os decimos... Ese fue el tema, que la única pregunta, pero aquí el León... La moratoria no pone que tienen que estar los pabellones adecuados. Si no están adecuados... Sí, pero si no están adecuados, lo que dice... Lo que prima es que se pongan de acuerdo los equipos, eso es lo que nos había dicho. Si se ponen de acuerdo, nos tenemos que... Normalmente cuando nosotros vamos a una cancha, si los dos equipos quieren aplicar una norma que existe, esta tiene la causalidad de que tiene una moratoria. Antes o era legal o era ilegal, pero si los dos equipos normalmente estaban de acuerdo, nosotros, oye, no nos vamos a ir en contra de los dos equipos. Esta situación que dice Peli, que es que está en la territorial, todavía no tenemos respuesta de ella, ¿vale? Entonces os diremos algo, pero quiero decir, la norma, como dice Vicente, hay que conocerla, porque es que tampoco sabemos si mañana llega el de Agustinos y el de Leonés, como dice Pei, y dice, no, es que quiero hacerlo y quiero que se haga manual, con un crono, como cuando se estropean los 24 segundos y lo llevamos con un crono. No, Pei se refiere como se hacía en Liga Lepe en el Palacio, es decir, hay una falta, le das a 24 y bajas hasta 14. Me da lo mismo, me da lo mismo.
Me da lo mismo. Sí, manualmente. Manualmente. Me da lo mismo, Jesús. Sí, sí, sí. Sí, yo he pitado en Burgos que subía 24 y quedábamos ahí esperando y bajaban. Eso. Y eso pasa en el pabellón. Eso pasaba en el puro. Pasaba en el puro, sí. Pasaba en leve. Y sanción, sí. Sí. León ha estado todo. Bueno, Es que hay problemas con algunas que no le vamos entiendo, vamos. efectivamente es lo que dice Natalia. Bueno, en fin, simplemente eso. A ver, un momento. Juan. Una cosina. Simplemente eso. Os diremos algo más, ¿vale? Tener en cuenta que todo esto que estamos hablando puede ocurrir, es decir, que os digamos que os pueden decir que se haga como porque el crono y los 24 no van unidos y hay que subir y bajarlo manual, que nos pueden venir con 2 cronómetros y decir no, cuidaros de los aparatos y lo hacéis con los cronos, o también pueden decir no, cuando no se puede, no se hace, ¿vale? Os diremos algo, es que no ni sabemos ni nos han dicho nada, ¿vale? De los auxiliares que estáis aquí, ¿alguno habéis aplicado la norma esta ya? Los de LED son, el resto no. Y árbitros entiendo que ninguno. Sí, ¿no? ¿Que sí o que no? Que no la veo. Que no. Bueno, esto hasta aquí era, digamos, un poco la parte del tema del cambio de reglamento a efectos de la pista, ¿vale? De temas visuales. Esto es lo que sobre todo se refería Vicente al principio de básicamente la redacción, ¿vale? Son 4 tonterías, pero que también hay que conocer, ¿vale? Primer punto, lo pongo aquí porque cambia en el reglamento, aunque no nos afecta para nada. Antes, cuando hablaba de acompañantes, sustitutos, etcétera, siempre ponía acompañantes, sustitutos, etcétera, y en el reglamento ahora ya no aparece nada de eso y aparece personal de banquillo. Simplemente que lo sepáis. Aparece esta serie de artículos es donde cambia, nada más. Esta sí es importante. Antes, los 2 últimos minutos del último periodo, se decía que si había una canasta, se pedía un tiempo muerto, se sacaba adelante, se paraba el crono, podía haber sustituciones para el equipo que recibía cesto y otros para otro equipo también, etcétera. Pero se decía en los 2 últimos minutos. Los 2 últimos minutos a partir de 1:59. Bien, pues este año dicen que es cuando es 2 minutos o menos, ¿vale? Todo aquello que hacía referencia a los 2 últimos minutos del partido, el último periodo o prórroga, ¿vale? Ahora es 1:59, quiero decir, a partir de 2 o menos, simplemente, ¿vale? Esto que ya hemos comentado antes, que tampoco venía, que el rectángulo, la zona rectángulo tiene que estar pintado de un solo color. Esto, bueno, unas de estas cosas que cambian pues cada 4 años. Ya no se pueden utilizar calentadores por debajo del pantalón, ¿vale? Que sobresalgan. Que sobresalgan, no vayáis mirando el pantalón a la gente, ¿vale? De hecho, el reglamento ponía que se permitía utilizar calentadores del mismo color dominante que tal, que sobresalgan, pero que queden por encima de la rodilla. Ahora no aparece nada. ¿Eso qué significa? Que no se permiten. Pero si no se ven, o si se ve un poquito, no miréis ahí, ¿vale? Ya está. Vale, hay una frase, en el Stars de la Euroliga estuvo el director técnico de FIBA Mundo, que es Kotleva, que igual a algunos le suena o tal, y el comentario que hizo sobre esto, él está dentro de la comisión técnica de FIBA Mundo, que son los que se encargan de cambiar las normas cada 4 años. Y el comentario que él hizo fue: si yo no veo, no pasa nada. Entonces, pues lo que estamos diciendo, si no se ve, me da igual que lo lleven de color rosa o rojo y el pantalón blanco. Lo que no puede ser es que se vea por debajo. Nada más, no tiene más. Este punto, ¿vale? Este sí es importante. Esto, digamos que es una vuelta a un artículo que se cambió hace tiempo y se volvió a dar para atrás, ¿vale? Los que llevan más tiempo se acordarán del primer entrenador y el segundo entrenador levantados, los dos, oye, que se siente, que no sé qué. Y luego se dijo que el segundo entrenador ya no se podía levantar. Pero previamente a esto se sacó una norma que decía que podía estar levantado el segundo si el primero estaba sentado, ¿vale? Eso duró un año porque había entrenadores como Domingo, yo no sé si tú, el de chicas de Canarias, se apuntaba siempre el segundo entrenador, ¿vale? Y hacía de primer entrenador. ¿Por qué? Porque tenía 3 técnicas. Y como se le pitaban muchas, pues él tenía más técnicas para irse que el resto. Lo hacía por eso, ¿no? Bueno, oye, el tío, hacía lo suyo, ¿vale? Entonces, se ha vuelto a esa norma, pero lo que se ha dicho es que el segundo entrenador se puede levantar cuando el primero esté sentado, pero no se puede dirigir a los árbitros, ¿vale? Nada, como siempre,
Como siempre que un segundo entrenador o un delegado o alguien se dirige al árbitro, en ese caso el árbitro va al primer entrenador y le dice, oiga, por favor, el segundo entrenador no se dirija a nosotros, cualquier cosa que necesites que sepamos, nos la dices tú. ¿Vale? Eso es como siempre, esté sentado o esté de pie. Simplemente que sepáis que ahora se puede poner de pie siempre que el primer entrenador esté sentado. ¿Vale? Más preguntas. Vale, esto yo creo que no nos va a afectar aquí en León. Hace un año hubo una polémica porque en un pabellón sonó la bocina y el tablero se iluminó antes y no sé qué, y que qué era la bocina, porque tal, que si es la bocina o es la luz, que cuándo se acaba, si no son simultáneas. En la ACB era la luz, hablo de la luz del tablero, ¿vale? La que se ilumina, como en la NBA, y en FIBA era la bocina. Bueno, pues ahora este año se ha cambiado y lo que manda es la luz del tablero. Que obviamente cualquiera pensará, joder, lo que tienen que hacer es que suenen igual y dejarse de historias. Pero en caso de que suene la bocina y se ilumine antes o después, lo que prevalece es la imagen. ¿Por qué? Es por un tema de instant replay, porque en categorías FIBA, cuando en ACB o en la NBA, cuando van a ver la televisión, con el ruido, pues puede parecer la bocina o no, y la luz, a ver a un tío si ha soltado o no ha soltado, se para la imagen y el sonido no se puede parar. Punto. ¿Vale? Yo creo que eso aquí, pues obviamente, pues no nos afecta. ¿Vale? Tema de campo atrás, aquí ha cambiado un poco la redacción. ¿Vale? Había cambiado el reglamento, habíamos dicho que para que un jugador pasara a pista de ataque tenía que tener ambos pies en pista delantera y el balón. ¿Vale? Lo que ahora se ha añadido es que tiene que tener ambos pies completamente. Esto significa que pase con los dos pies, sin pisar. ¿Vale? Y el balón que lo bote delante. ¿Vale? Aquí también hay una serie de interpretaciones muy particulares, ¿vale? Que es que si yo me quedo botando con pista trasera y paso el balón, bota en pista trasera y lo coge Vicente y está a caballo, puede volver para atrás, etcétera, etcétera. Quedaros con que tiene que estar en pista delantera completamente, el paisano y el balón. Una vez que yo paso a pista delantera y boto en pista delantera o cojo el balón, a partir de ahí ya, si yo la paso botando atrás, o se la paso a un tío que está a caballo, etcétera, campo atrás, como siempre. ¿Vale? Esta modificación del artículo también es un tema que afecta a los árbitros, es un tema de criterios, se elimina la restricción de la distancia al jugador sin balón, ¿vale? En defensa en la que se aplican elementos de tiempo y distancia. Si os acordáis, se decía antes que un jugador que circulaba sin balón, que había que dejarle una distancia nunca inferior a un paso y nunca superior a 2 pasos para que pudiera cambiar su trayectoria, ¿vale? Ahora se elimina la restricción del máximo de 2 pasos. Eso realmente era un artículo que yo creo que ninguno aplicábamos, es decir, tú veías a un tío que iba corriendo y pitabas faltas y le dejaban espacio para pasar o no. 1 paso, 2 pasos, los que fueran, en función de la velocidad, ¿vale? Se ha eliminado ese punto, ¿vale? Y luego esto es una aclaración que también es algo que hacíamos de toda la vida, pero que ahora viene escrito en el reglamento, y es que si el tirador de un tiro libre comete una violación en el último tiro libre y comete violación también a alguien del pasillo, sea quien sea, la violación del tirador prevalece, ¿vale? Si yo tiro y piso la línea y Pelli ha entrado antes, no vuelvo a tirar yo un tiro libre, he pisado la línea, ¿vale? Da igual que Pelli entre antes o no. Sea atacante. Sí, la violación de un tiro libre, del último tiro libre de un jugador atacante, del que tira, perdón, del tirador, prevalece sobre cualquier violación. Es decir, si uno del otro equipo entra antes, pero tú has cometido violación, lo que importa es lo que tú has hecho, que es el tirador, ¿vale? Sin más, si tú pisas la línea vas a caer el peligro, ¿vale? Y con esto ya está, no tiene más, ¿vale? Este es lo que es cambio de reglamento, ¿vale? Por una parte tenemos el cambio sobre todo en medidas del aspecto de la pista, etcétera, y luego todo este cambio de literales que realmente nos afecta al tema de los 2 minutos, lo de la luz no nos afecta, es que solo es el tema de los 2 minutos. Da para atrás, por favor. Lo del segundo entrenador, efectivamente, y no cambiáis, una más para... ¿Vale? Lo del entrenador y nada, porque lo de los calentadores pues es una chorrada, ¿vale? Nada más. ¿Alguna duda sobre esto?